Bienvenidos al programa Yoga para Todos, un programa, un espacio, un momento donde aprendemos a empezar y terminar el día con paz. Particularmente en esta semana buscamos la llave para entrar al interior, la llave que abre nuestra mente y permite iniciar este viaje hacia el interior de nosotros, porque ahí, si nos reconectamos con nosotros mismos, encontramos todos los beneficios de la mente, como sentirse intocable, inmutable, en el confort, con bienestar y, ¿por qué no?, felices. Así que vamos a empezar ya. Ya estamos terminando nuestra semana de trabajo con el refugio interno. Toda la semana de prácticas con reconectarnos con nosotros mismos. Hoy, este último día de estas prácticas, vamos a buscar la perfección que yace ahí. Vamos a buscar este momento cuando sentimos que nada debe cambiar, que todo está en su lugar, que no hay necesidad de moverse, porque ese instante es el instante de la perfección y todos podemos vivirlo. No importa en qué momento de la vida nos encontramos, qué circunstancias hay alrededor de nosotros, qué condiciones vivimos. Esa perfección siempre está ahí, pero solo si tú logras entrar en ese espacio interno y refugiarte en ese interior. Así que vamos a empezar este programa con Ana Paula Domínguez en las prácticas de yoga y con la meditación. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Paula Domínguez, es un placer saludarlos. Muchas gracias, Wojtek, por la invitación. Estamos aquí en Yoga para Todos y el día de hoy vamos a hacer una rutina para, en lugar de saludar al sol, saludar a la luna. Es una rutina que se puede hacer para tranquilizarte. Vamos a comenzar. Comenzamos calentando primero. Ya al otro lado. Hombros. Ya al otro lado. Cadera. Ya al otro lado. Rodillas. Ya al otro lado. Nos ponemos hasta delante de nuestro tapete. Plantas de los pies en el piso, los dedos bien firmes, sintiendo como el peso cae de los talones, de las piernas hacia los talones, parte externa de los pies, parte interna de los pies, dedos de los pies. Pie izquierdo adelante, elevo los brazos, bajo las manos, pies juntos, flexiono. Estiro Uttanasana, subimos y exhalo. Vamos a hacer 5 de estos. Segundo, inhalo, exhalo. Flexiono rodillas, inhalo. Y esta vez pie izquierdo, apoyo rodilla izquierda atrás. Y aquí muy suavecito, brazos arriba, inhalo.
Exhalo, bajo las manos, rodillas juntas, brazos arriba. Inhalo, exhalo. Frente al piso. De aquí agregamos un elemento nuevo que es salir hacia la cobra Bhujangasana. Estiramos piernas y elevamos. Inhalo y exhalo hacia atrás al niño. Vamos por la número 3. Manos al centro, siente tu cuerpo, lo hacemos con calma. Piernas estiradas, me conecto con la energía de la luna, que es una energía que reduce el calor, la irritabilidad y el movimiento de la mente. Mientras bajo, sigo sintiendo mis pies y voy conectando, metiendo el ombligo hacia la columna vertebral. Bajo, flexiono rodillas. Inhalo, pierna derecha atrás. Elevo mis brazos, inhala. Exhala, rodillas juntas. Inhalo. Me postro ante la luna, exhalo. Me voy deslizando hacia la cobra. Inhalo. Exhalo, regreso, postura del niño. Alargo. Pie izquierdo adelante. Observo un momento antes de continuar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? Vuelvo a enraizar. Plantas de los pies a la tierra. Dedos de los pies. Recupero la respiración. Continuamos, 2 más. Inhala. Exhala. Vas metiendo el ombligo hacia la columna vertebral mientras bajas. Flexionamos rodillas. Inhalo. Apoyo el pie, la rodilla izquierda atrás. Elevo los brazos. Inhalo. Exhalo. Cambio, 2 rodillas juntas. Subo los brazos. Inhalo. Exhalo. Pies juntos. Inhalo. Y exhalo, estiro. Uttanasana. Elevamos arriba, inhalo. Y exhalo. Recuperamos la respiración. Solo nos falta una. Reconecto con mi intención, con la energía de la luna, con la visión más alta de mí. Subimos, inhalo. Exhalo, mete el ombligo hacia la columna vertebral. Si no logras llegar al piso, toma tus rodillas. Está perfecto. Flexiona rodillas.
Esta vez rodilla izquierda atrás. Elevamos los brazos al cielo. Exhalo. Rodillas juntas. Exhala, baja las manos, pie derecho adelante, brazos arriba, inhalo. Exhalo, pies juntos. Inhalo, estiro Uttanasana. Y exhalo, subo. Y exhalo. Reconecto con mi intención. Vamos a hacer una postura más de estiramiento. Abre las piernas a lo ancho de la cadera. Entonces aquí vamos a poner las manos en la cintura. Vamos a bajar y vamos a tomar los dedos gordos de los pies. Y aquí inhalo, alargo, mirada hacia el frente. Y relaja los codos, exhala. Inhalo, miro al frente. Exhalo, manos en la cintura. Elevamos, inhalo. Exhalo. Una flexión más. Inhalo profundo, miro arriba. Exhalo, bajo despacito y esta vez meto mis manos abajo de las plantas de los pies. Alargo, miro al frente, inhalo. Exhalo, suelto. Y respiro. 1, 2, 3, 4, 5. Manos en la cintura. Subo. Inhalo. Exhalo. Manos al centro del corazón. Espero que hayas disfrutado de esta rutina, de este saludo a la luna. Y nos encontramos próximamente aquí en Yoga para Todos. Muchas gracias a Wojtek Pluczynski por la invitación. Y a Capital 21. Gracias. Vamos a empezar nuestra meditación y ya llegamos al final de todo el proceso. A lo largo de la semana hemos practicado el encontrar la manera de entrar y comenzar el refugio interno, el permanecer ahí y reconocer las cualidades de la mente que está en quietud, el darnos cuenta que cuando la mantenemos en quietud, esa mente es invencible, no inmejorable. Y finalmente hoy vamos a practicar la perfección que está ahí. La perfección, porque no necesitas cambiar nada cuando tu mente está en quietud. No necesitas ir a ningún lado, no necesitas pensar en otras cosas. Todo
está ahí, todo el potencial está ahí. Y esta quietud te permite permanecer el tiempo que quieras. Así que vamos a tomar la postura para la meditación, aunque estés sentado, sentada en una silla o en una cama, lo único que tienes que hacer es mantener tu cuerpo erecto, derecho, y tus hombros abiertos. No puedes meditar con la espalda encorvada porque cierras todos los espacios en tu interior. Tienes que lograr esta apertura y es ahí donde la mente deja de agitarse y comienza a aquietarse. Así que mantén esta postura, cierra los ojos y vamos a empezar. Lleva la atención a tu respiración, comienza a observar el aire como entra por tus narinas y cómo sale. Suelta el control sobre la respiración y solo observa cómo respira tu cuerpo, no tú. Tú observas, tu cuerpo respira. Date cuenta cómo se aquieta la respiración. Se vuelve muy, muy pequeña, pero no te falta el aire. Y asimismo, tu mente, mírala, se mueve muy poco. Observa eso. Date cuenta que los pensamientos que aparecen no te afectan, no te llevan a otro lado, a otro momento. No generan grandes emociones. Todo lo que aparece en tu mente se desvanece, dejando únicamente quietud, como si fuera superficie de un lago sin olas. Reconoce esa quietud. Experimenta, ten la experiencia, siéntela. Permanece en su presencia. Flota ahí. No la cambies, no trates de modificarla. Solo deja que permanezca. Siéntela en tu mente, siéntela en tu corazón. Esa quietud está en todo. Está en tu cuerpo. Está en tus emociones.
está en tu mente. Este momento es inmejorable, es perfecto, no falta nada, date cuenta de ello. Permanece ahí. Quiero que reconozcas esa perfección que consiste en que no necesitas nada. No necesitas cambiar nada. Como está, todo está perfecto. En este momento, aquí y ahora. Este es el lugar a donde tienes que regresar. Aquí es donde ocurre tu refugio interno. Aquí surgen todos los beneficios que pueden sanarte en tus emociones, en tu mente, en tu cuerpo, en tus actos. Esa fuerza la cobras aquí, de esa perfección. Siéntela, refréscala, cultiva. No permitas que te afecten tus pensamientos. Deja que esta perfección fluya y se expanda. Esa quietud, esa inamovilidad, esa invencibilidad está en ti y afuera de ti. A donde mires en este momento sentirás lo mismo, la misma quietud. Date cuenta. Si miras tu casa, miras tu trabajo, miras lo que sea, no afecta a ese momento de perfección. ¿Cómo están? Soy Ana Paula Domínguez, agradezco a Wojtek Pluczynski la invitación para estar en este programa. Y bueno, pues el día de hoy el tip tiene que ver con encontrar refugio interno al bajarle a los estímulos externos. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta de que estás sobresaturado con los sonidos de la ciudad, con los anuncios espectaculares que muchas veces hasta tienen iluminación, los sonidos de las sirenas, estar escuchando las noticias todo el día, y todo esto nos saca de nosotros mismos? El tip que te quiero dar el día de hoy tiene que ver con reducir los estímulos en tu vida. Es decir, que de repente apagues el radio, apagues tu teléfono celular, que te estés en tu casa con tranquilidad leyendo un libro, que te des un baño de tina, pero que no estés todo el tiempo saturado, pasando de una red social a la otra, con la televisión prendida mientras comes, con el teléfono celular. Es decir, es
a acabar con todos estos estímulos externos, como la tortuga que mete adentro sus extremidades para encontrar la calma en tu corazón. Solamente se trata de eso. Apaga la televisión, mientras comes, apaga el radio, apaga la música, apaga la televisión y date este espacio de silencio y de quietud. Ahí vas a encontrar tu refugio interno. Este es el tip del día de hoy. Muchas gracias, Wojtek. Continuamos. Amigos, esto ya fue todo por hoy. Hemos practicado a lo largo de la semana el entender qué es lo que nos amenaza en la vida, entender dónde nos refugiamos usualmente para no volver a hacer esto, entender dónde debemos y podemos refugiarnos, qué es lo que surge ahí, qué cualidades, como por ejemplo esa de la inmutabilidad, de ser intocable, y finalmente que es una perfección cuando estamos ahí. Así que yo les deseo que esta práctica se integre en su vida diaria y que puedan encontrar esa llave a su bienestar y felicidad en cualquier momento y a través de esta práctica. Y hasta la próxima.